Hola, ¿cómo están, estimados alumnos? En esta sesión vamos a analizar un sensor de cigüeñal. Este es un sensor de posición de cigüeñal que tiene como característica que es un sensor inductivo, el cual se va a encargar de detectar cada uno de los dientes de la rueda fónica que se instala en la volante o en alguna posición del motor y generar unos pulsos eléctricos, la cual la ECU va a analizar para poder tener una referencia de en qué posición se encuentra el cigüeñal y poder ejecutar las acciones correspondientes como el encendido de los inyectores o el envío de pulsos para la activación de la bobina y conseguir así la alta tensión para generar la chispa en las bujías. Entonces lo primero que vemos aquí es que existe una parte metálica que tiene internamente algún tipo de imán. Miren, nosotros ya hemos analizado este sensor, lo hemos desarmado y en la parte interna hay una bobina, hay una pieza polar que es un pedazo metálico y hay un imán. Todo ello acondicionado de una manera que cada vez que nosotros acerquemos un material ferromagnético, en los extremos de la bobina se genere un voltaje de salida con una amplitud muy pequeña, pero nosotros vamos a hacer la medición aproximada de esa señal, ¿ya? Primero vamos a hacer la medición con el multímetro analógico, luego con el multímetro digital para verificar la resistencia de esta bobina interna. Observamos que tiene dos pines de conexión. Por lo tanto, como ya sabemos que adentro hay una bobina, vamos a poder medir la resistencia de dicho bobinado. Vamos a necesitar en este ensayo un destornillador, un multímetro digital y un multímetro analógico. La primera prueba que vamos a hacer es la de resistencia de la bobina interna de este sensor, para lo cual hemos preparado unos mini cocodrilos para hacer una medición más fácil. Ya, luego colocamos nuestro instrumento, seleccionamos la escala de ohmios y hacemos la conexión. Podemos hacer esto si queremos, miren, esto y esto, para hacer una medición más óptima. ¿Cuál es la resistencia del bobinado de nuestro sensor? 1.4 casi, ¿verdad? Kilo ohmios. Casi 1400 ohmios. 1.4 kilo ohmios. Esta es la resistencia del bobinado de la bobina interna. Cuando tengamos otros sensores similares con esta misma forma, ya podemos deducir nosotros que la resistencia tiene que estar en este rango aproximadamente, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a verificar si este sensor funciona con las prestaciones indicadas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Que nos debe generar un voltaje entre sus extremos. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar nuestras puntas de conexión de este instrumento analógico. Ya está conectado el sensor. Listo. Pero vamos a poner nuestro instrumento analógico en la escala de corriente alterna, perdón, corriente directa a amperios. Vamos a poner en la escala de 50 microamperios y coincide también con 0.1 voltio. Si ponemos en la escala de 0.1 voltio, que serían 100 milivoltios, vamos a asumir que este 10 viene a ser 100 milivoltios. Por lo tanto, acá el 8 sería 80 milivoltios, 60 milivoltios, 40 milivoltios, 20 milivoltios, 10 milivoltios en este punto medio. Acá sería 10 milivoltios.
Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a excitar nuestro sensor CKP inductivo con nuestro destornillador metálico y veamos hasta dónde va la aguja. No se olviden calibrar bien el instrumento para que desde la pantalla se vea exactamente el cero, ¿ya? A ver, esperemos que calibremos a la perfección para hacer una correcta medición. Bueno, ahí estamos más o menos en cero. Listo, ya sabemos que la primera subdivisión, que es esta de acá, entre el 2 y el 1, entre el 2 y el 0 viene a ser 1, que es 10 milivoltios. A ver, vamos a excitar nuestro sensor. Ya sabemos que los dientes de la rueda fónica van de una manera rápida y no chocan al sensor, pero en este caso va a ser muy difícil que no choque a nuestro sensor, nuestro destornillador, pero vamos a hacer todo lo posible, jóvenes. Miren, esto es lo que sucede con nuestro sensor cuando es excitado por la rueda fónica metálica. Miren hasta cuánto sube el voltaje. Miren, cuando está más cerca, sube más. Casi la mitad de 10, ¿verdad? Miren, de 10 milivoltios. Es decir, 5 milivoltios aproximadamente, un poquito menos, 3, 4 milivoltios. Miren, cuando me acerco al sensor, el voltaje sube. Es decir, es positivo. Pero cuando me alejo del sensor, miren, la aguja va hacia el otro lado del cero. Es decir, cuando me acerco al sensor, me genera un voltaje positivo y cuando me alejo, me genera un voltaje negativo. ¿Ve? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Por lo tanto, este sensor nos arroja una señal de corriente alterna, muchachos. Corriente alterna. Esta es una de las maneras de comprobar si nuestro sensor de cigüeñal o sensor CKP inductivo funciona correctamente. Ya saben, la escala es 0.1 ohmio, perdón, 0.1 voltio en corriente continua y verificando en la escala de 10 que se convierte en 100 milivoltios y en la escala, bueno, bajando con las subdivisiones llegamos hasta 10 milivoltios y la salida es aproximadamente menor a 10 milivoltios, casi 2-3 milivoltios. El valor pico real lo vamos a medir en el osciloscopio, por lo tanto voy a preparar toda el instrumental y continuamos.